Queridos amigos, estamos estudiando la Biblia a través de la guía de estudios de la Escuela Sabática. El tema de hoy es posibilidades ilimitadas. Cuando el Señor Jesús estaba por ascender al cielo, Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos dejó una misión, pero al mismo tiempo nos dejó una promesa de enviar su Espíritu Santo. Y en esta lección vamos a ver hasta qué punto esa promesa, ese poder otorgado a su iglesia, nos transforma en personas que pueden tener posibilidades ilimitadas para llevar el mensaje del Señor. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos de vuelta, queridos amigos, bienvenidos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, a través de las diferentes redes sociales. Es una alegría compartir con ustedes semana a semana estas lecciones. Para esta lección, Posibilidades Ilimitadas es el título. Tenemos dos invitados especiales, Renzo Mena, pastor de un distrito en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y también Samuel Parada, pastor líder de jóvenes de la Misión del Oriente Boliviano. Por favor, un saludo, queridos amigos, a nuestros amigos, y luego Pastor Samuel va a guiarnos en una oración para iniciar. Muy bien, queremos saludar a cada uno de nuestros amigos que nos saludan, que nos escuchan semana tras semana. Que Dios los bendiga, que esta lección pueda ser una bendición para cada uno de ustedes. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan por la radio, que nos ven por las redes sociales. Un abrazo a cada uno y vamos a estudiar juntos la Biblia. Y para eso vamos a pedir la ayuda de Dios, pidiendo su sabiduría por medio de la oración. Vamos a orar. Tenemos la cabeza ahí donde estamos. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por este momento. Padre, te rogamos que tú nos des sabiduría, tú abras nuestro entendimiento para entender tu palabra y poder ver todas las opciones de poder servirte de una mejor manera con todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este tema es un tema interesante, ¿no? Porque nos abre un panorama hacia unas posibilidades ilimitadas. ¿Cómo puede esto ser real? Vamos a ir descubriendo, vamos a ir ampliando en esta lección. Querido Samuel, hablando ya sobre el Espíritu Santo, ¿cómo puede el Espíritu Santo manifestarse directamente en la vida de las personas? La Biblia habla de elementos, habla de dones. A ver, vamos a ir hablando un poquito de este tema para que así podamos nosotros ir descubriendo que Dios tiene para nosotros posibilidades ilimitadas. Es interesante, Pastor Tito y queridos amigos, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos, por ejemplo, el grupo de los discípulos, ¿no? Cada uno era muy diferente, uno más prepotente, quizá uno más tranquilo, uno que dudaba, uno que iba así cada uno, ¿no? Y tenían muchas... O sea, no era, humanamente no era un equipo perfecto, tenían sus limitaciones. Tenían muchas limitaciones y la Biblia nos dice que todo el tiempo que estuvieron con Jesús tuvieron muchos problemas, no entendían muy bien el plan, pero solamente cuando fue derramado el poder del Espíritu Santo, ellos recibieron dones, recibieron habilidades y que los capacitó para cumplir la obra de una manera extraordinaria. Entonces, lo mismo ocurre hoy en día. En la iglesia, los hijos de Dios somos muy diferentes unos de otros, pero por medio del Espíritu Santo que Jesús envió, que dejó para nosotros, Él nos capacita para poder cumplir su obra de una manera extraordinaria cuando pedimos el Espíritu y cuando lo recibimos. ¿Cómo contribuyen esas diferencias para que haya una complementariedad en un equipo de trabajo? Vamos a hablar así, un equipo general. ¿Cómo las diferencias personales contribuyen? Mire, acotando a lo que mencionaba, cada uno tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, diferente visión, ¿no? Entonces, esta contribución que hacemos, el aporte que hacemos cada uno individualmente, forma un equipo distinto. Imagínese un equipo de fútbol, donde todos fueran
porteros, no habrían goles, ¿no? Taparían todos los goles, pero nunca anotarían, ¿no? Entonces, cada uno tiene una función, tiene una especialidad. Entonces, de la misma manera, dentro de la iglesia, cada uno tiene una función, cada uno tiene una especialidad o algo en lo que se aboca más. Es dones que el Espíritu Santo ha derramado, con lo cual complementamos y podemos llevar adelante la obra de una manera conjunta. Y esto sin necesidad de andar peleándonos por uno u otro ministerio. El apóstol Pablo, ¿no? Pone un ejemplo del cuerpo humano y ahí él especifica que cada miembro es diferente, pero al mismo tiempo es importante. Y cuán difícil es entender a veces eso, ¿no? Para el ser humano. O sea, queremos compararnos, a veces queremos ser como el otro, a veces nos creemos más porque somos diferentes. Y el ejemplo de Pablo, tal vez ahí puedas enfatizar, Samuel, en relación al ejemplo que Pablo pone sobre la comparación del cuerpo, la iglesia como un cuerpo. Justamente eso era lo que iba a mencionar. Ya el pastor Tito aquí abrió el punto, ¿no? El apóstol Pablo en su escrito, él dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y así como en un cuerpo tiene varios miembros, ¿no? No puede ser cada hijo de Dios, cada discípulo, oreja, brazo, no. Cada uno tiene su función especial. Cada uno con su forma de ser, cada uno con su tarea, con su don, con su forma de ser, de actuar. Entonces es importante que todos podamos edificar el cuerpo de Cristo, habla el apóstol Pablo. 1 Corintios 12, ahí dice, ¿no? El versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos, griegos, esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí quizás complementando lo que hablaba nuestro pastor Samuel, ¿no? Somos diferentes. A Dios nos constituyó, dice, en diferentes miembros, pero de un solo cuerpo. Una pestaña hace la diferencia, ¿no? Cada parte del cuerpo, hay algunas partes del cuerpo que parecieran insignificantes, pero cada uno aporta para el cuidado, para la sobrevivencia, para seguir adelante. Y eso significaría que también trasladando a la iglesia, hay funciones diferentes, algunos tal vez menos perceptibles que otros, algunos más visibles, pero en su función son importantes para el resto de la iglesia, ¿no? Para el resto del cuerpo. Ahora, tal vez la pregunta sería, ¿qué soy yo en el cuerpo de Cristo? ¿Qué miembro comparándolo con el cuerpo humano? ¿Qué elemento yo desempeño o qué función desempeño? Pero ninguno de ellos perjudica al cuerpo. Todos ellos contribuyen, ¿no? En la iglesia, a veces, en la práctica, hay hermanos que se sienten mal porque quizás no pueden predicar. Dicen, ay, pastor, yo cómo me gustaría predicar, hablar así como el anciano, como usted, como el otro, y se sienten mal. Tal vez esa no es un don nato de él, ¿no? La exposición de la palabra, pero él puede ser un buen dador de estudios bíblicos, ¿no? Él puede tener su área, capaz en otra área, entonces no tiene por qué sentirse mal el hermano, usted que tiene una función. La cuestión es que usted, el don que tenga, lo ponga al servicio de Dios, al servicio del prójimo. Muy bien, después vamos a ver cómo descubrir el don y cómo desarrollar un don. Esa pregunta va a quedar pendiente, pero quisiera que Samuel nos explique un poquito el versículo 11. Versículo 11 de 1 Corintios 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué significa esto, Samuel? Bueno, tenemos que entender que los dones espirituales son dones, son cualidades que Dios da, que Dios otorga. Y bueno, Dios nos da todo, la verdad, ¿no? Dios nos da la habilidad de poder jugar fútbol, Dios nos otorga, pero hay dones que la Biblia menciona y hay unas listas, ¿no? Que se mencionan específicamente, que son los dones espirituales. Entonces, esto los da Dios, lo da el Espíritu Santo como Él quiere, dice, ¿no? Para la edificación, de acuerdo al espíritu, al corazón, a la mente, a la entrega de nosotros a Dios, entonces el Espíritu Santo va dando lo que haga falta.
El Sí, propósito es claro, ¿no? El propósito es edificación del cuerpo de Cristo y eso incluye servicio, ministerio. Por lo tanto, uno no puede entender que el Señor me dio un don para yo ser mejor que el otro, sobresalir o intentar creer que mi función es mejor que la otra. Entonces, y esto va a depender de acuerdo a mi consagración a Dios, de acuerdo a mi entrega a Dios, a mi pedido de ese Espíritu Santo, que Él es el que me capacita, dice acá, y me da ese don espiritual. Entonces, no es una carrera, no es quién tiene más dones, quién tiene más habilidades o dones espirituales para cumplir la misión. Cada uno, entregado al Señor, el Espíritu Santo va a ir dando lo que haga falta a cada uno, como Él vea conveniente. El don es dado según el Espíritu Santo vea, no es porque yo quiero ser el que tenga más dones, el Señor me lo va a dar, no, sino Él va a ver la conveniencia. Ahora, ¿cuándo se recibe los dones del Espíritu Santo de Renzo? ¿En qué momento? ¿Hay momentos clave o hay proceso? ¿Cómo es lo que la Biblia nos va orientando en relación a esto? cuando uno nace, ¿no? Ya nace con ciertos talentos que el Señor nos ha Habilidades, dado, ¿no? Exactamente, ¿ya? habilidades, talentos. Habilidades, ¿no? Pero los dones, como usted lo mencionó, que son repartidos por el Espíritu Santo, estos dones tienen esa, ¿cómo se dice? Esa procedencia divina, el cual nos los da Dios cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida y cuando nosotros decidimos que el Señor nos utilice. Porque de nada serviría que yo le pida dones a Dios, pero que sean solo para mí mismo. Es algo bien interesante esto en el libro de Hechos, ¿no? El Espíritu Santo es derramado para la edificación del cuerpo en conjunto. No es para que un órgano sea el mejor que los demás, sino para que todos juntos y así juntos podamos cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Entonces es importante el colocarnos en las manos de Dios. Bien, vamos a ir a una breve pausa porque el tiempo se nos está avanzando. Tenemos este bloque, después volvemos para continuar hablando sobre los dones del Espíritu Santo, sobre cómo un talento puede, una habilidad natural puede también ser entregado a la disposición del Espíritu Santo para que sea usado con el propósito de servir al Señor. Y vamos a ver cómo desarrollar los dones, cómo identificar los dones. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. En el bloque anterior hablábamos un poquito cuándo se recibe el don del Espíritu Santo. Quiero leer Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el momento cuando la persona entrega su vida al Señor, ya recibe algún don. Ese don va a tener que ir siendo desarrollado, entregado al Señor, usado para ir creciendo a medida que la persona, el discípulo, vaya usando ese don y puede multiplicarlo según la parábola de los talentos, también presentada por el mismo Señor Jesús. Puede una habilidad natural que puede ser una habilidad para ejecutar un instrumento, una habilidad para comunicarse, una habilidad variada que algunos tienen al momento de nacer o van inclusive cultivándolo, puede transformarse en un don o puede ser usado por el Espíritu Santo aquello. Claro que sí, sin duda. Dijimos a un inicio los dones espirituales, vemos varias listas en Efesios, en Corintios, ¿no? Donde Pablo ahí menciona estos son los dones y podemos decir, ¿será que solamente estos me sirven para servir al Señor, para servir a la iglesia? Estos, preferentemente que el Espíritu, pero cuando nosotros entregamos una habilidad, un talento que tenemos, ya sea cantar, ya sea, como decía, comunicarse, tratar bien a la gente, lo entregamos al Señor, lo consagramos ese don que tenemos, el Espíritu Santo nos capacita para usarlo para el beneficio de la iglesia y para el beneficio de la predicación. Entonces, por medio de esa habilidad, por medio de ese talento natural que podamos tener o desarrollar, podemos también edificar la iglesia y predicar el evangelio a muchas personas. Esa habilidad, ese talento puede ser transformado en un don cuando nosotros lo empleamos con el propósito que son dados los dones según 1 Corintios 12. Ahora, ¿cómo identificamos el don, querido Renson?
nosotros quisiéramos saber cuáles son los dones, hasta hay test de dones espirituales, cómo más o menos uno puede decir, bueno, estos son los dones que yo tengo, y resalto lo que dice Samuel. Esta lista, aunque está en la Biblia, una lista, pero no es una lista, digamos, limitativa. Es una lista que se presenta allí para guiarnos más o menos cuáles son los dones que contribuyen al crecimiento de la iglesia, pero ahí sin duda alguna van a haber otros dones también que van a ir siendo descubiertos. ¿Cómo descubrir, Renson, los dones del Espíritu Santo? Solo vamos a descubrir los dones que Dios nos ha dado cuando nosotros nos entregamos a Dios en oración, al consagrarnos. No hay otra manera de cómo saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. No hay otra manera. Cuando yo me coloco en las manos de Dios, cuando yo me consagro, es ahí cuando el Espíritu Santo me revela, me muestra, pero me inspira, me muestra, pero me ilumina para saber qué es lo que yo debo hacer. O sea, cuál es mi deber dentro de la iglesia, cuál es mi rol ahí donde el Señor me ha llamado. Entonces, yo necesito colocar mi vida en las manos de Dios. Hay una cita bien interesante en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, donde dice así: el derramamiento del Espíritu Santo no fue recibido hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se entregaron por completo a la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron encomendados a los seguidores de Cristo. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Entonces, miren, los discípulos se sometieron al Señor en oración. Ellos se consagraron. Ellos se colocaron en las manos de Dios, colocaron su vida a disposición de Dios, y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, y entonces fueron impartidos los dones. Entonces, quizás ahí, ¿cómo saber qué dones yo tengo? Es cuando yo coloco los dones, los talentos que yo ya tengo, ¿no? Habilidades. Cuando yo los consagro a Dios, estos se vuelven dones para el servicio de Dios. Estos se vuelven dones. Y además de eso, el Señor me puede derramar otros dones que Él ve necesario en mi vida, en los que yo puedo llevar adelante la causa de Dios, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo, la predicación. Yo nunca había pensado que podría ser un predicador. Cuando era joven, yo nunca pensé que iba a estar hablando para muchas personas, pero Dios derramó su espíritu cuando yo me entregué a Dios, y cuando el Señor vio necesario, entonces abrió mi boca y comencé yo a estudiar, y entonces un día digo, voy a predicar, no sé cómo, y entonces ensayé y al final comencé a predicar. Y yo creo que esto es algo que obra del Espíritu Santo. Lo mismo a los hermanos, ¿no? Los hermanos pueden colocarse en las manos de Dios, se consagran, y el Señor va a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Espíritu Santo mismo impartirá los dones que ellos necesitan para el servicio. Inclusive los test ayudan un poco, más o menos, qué es lo que a usted le gusta. A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, me gusta enseñar, me gusta hablar, me gusta leer la Biblia. Entonces le van a decir más o menos, su don es la enseñanza, su don es la predicación, su don es compartir el Evangelio a través de un estudio bíblico. Ayuda en algo, pero no es determinante, así como un test vocacional, ¿no? Una vez que uno entra en el campo, ahí recién uno dice, sí, esto es un don. Además, inclusive no es que de entrada, bueno, el que recibe el don de la predicación ya agarra, se para el primer día y ya comienza a predicar. Yo recuerdo las primeras veces que predicaba, mi oración era de que no vinieran muchos miembros a la iglesia el día que me tocaba predicar. Eran unos muchachos de 14 años, así que me oraba, decía, ojalá no venga el hermano tal que conoce más la Biblia, y menos aquel que a veces critica un poquito cuando uno no se explica muy bien. Así que uno tiene esas luchas, pero el Espíritu Santo le va dando el don a la persona para que esta persona pueda ir desarrollándola. Samuel, ¿cómo podemos desarrollar un don? Porque Jesús habla inclusive en una parábola que aquel que recibe cierta cantidad de talentos y la usa, recibe el doble, de 5 a 10, de 2 al doble, y así sucesivamente. ¿Cómo podemos desarrollar los dones? Aquí una parte de nuestro estudio dice, los dones no vienen completamente desarrollados, ¿no? Yo creo que la clave está, para descubrir otra clave, ¿no? Otra cosita ahí, aumentando, es en nuestro pensamiento, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo
para servir a la causa de Dios? ¿Qué puedo hacer? Entonces voy probando, como decían, ¿no? Voy metiéndome acá, a este otro, me fue bien, me fue mal, y ahí, aquí me sentí mejor, aquí veo que me fue mejor, y vaya, ¿no? Pruebe, haga la prueba, intente, pero con ese pensamiento. ¿Qué puedo hacer yo para servir a la causa y a la predicación del Evangelio, la causa de Dios, ¿no? Entonces, Y tal cuando... vez ahí, antes de pasar esa partecita, Samuel, entendiendo que ninguno quedó sin don. O sea, algún don tenemos, ¿no? Entonces, para poder hacer crecer, para desarrollar, viene a la mente, ¿no? Y aquí en nuestro estudio también la parábola de los talentos. Cuando nosotros vemos, el Señor, el dueño, le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad, ¿no? A uno 5, al otro 2 y al otro 1, un talento, ¿no? Entonces, la clave está en poder usar ese don, usar ese talento, no quedarse con miedo de poder, no, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, muy tímido allí, ¿no? Y ese fue el error de siervo que se recibió solo un talento y no lo usó pensando que estaba haciendo bien. Entonces, Dios quiere darnos más, ese otro principio, ¿no? Dios quiere siempre bendecirnos, darnos lo mejor, pero nosotros debemos estar preparados para poder recibir eso, ¿no? ¿Y cómo estamos preparados? Cuando usamos, cuando hacemos uso de aquello que Dios nos da con el objetivo correcto y de la forma correcta. Entonces, tenemos que ir adelante, tenemos que hacer, trabajar, estimularnos y ir a la acción, a la predicación por medio de los dones, de las habilidades que Dios nos ha dado. Entonces, en resumen, desarrolla usándolo. El talento se desarrolla mientras más lo usamos, mientras más lo aplicamos, y eso nos va a llevar a que tampoco el uso no significa que nosotros vamos a comenzar a enfatizar nuestra función personal, sino glorificar a Dios. Ese dicho famoso que dice, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, cuando nosotros practicamos, cuando nosotros colocamos al servicio de Dios, esto nos ayuda a crecer. Pero si nosotros no lo practicamos, entonces este talento se queda dormido. Pastor Renzo, Pastor Samuel, si usted pudiera identificar un don, ¿cuál sería el don que usted dé? Un hito nomás. Sé que tienen varios, pero y quiero pedirle también a nuestros amigos que piensen, ¿cuál es el don que el Señor te ha dado? ¿Cuál es el don y cómo lo estás usando? Tal vez yo me adelanto, ¿no? Yo creo que uno de los dones, yo me siento bien, por ejemplo, ayudando a alguien. Entonces creo que Dios me dio ese don. Quisiera hacer más, a veces no puedo, pero me siento bien ayudando a alguien en lo que sea. Creo que Dios me dio un don en esa área. Renson y Samuel. Pensando ahí en los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Uno de los dones donde yo me siento bien es justo en la predicación, ¿no? Una de las cosas que a mí me agrada, el estudio de la Biblia, el poder hacer, ¿cómo se dice?, de la palabra de Dios algo que los hermanos puedan absorberlo para que ellos practiquen y sirvan a Dios, ¿no? Entonces yo pienso que ese es uno de los dones que el Señor me ha dado. Bien, Samuel. Siempre desde el colegio me ha gustado la enseñanza. No fui profesor por cuestiones de la vida y Dios llamó para el ministerio pastoral, pero en el ministerio pastoral también desempeñamos bastante la enseñanza. Me gusta enseñar. Los estudios bíblicos, me gusta bastante. Bien. Te desafiamos, querido amigo, querida mía, que veas cuál es el don que Dios te da. Tal vez sea una lista mayor, tal vez sean varios, pero por lo menos identificar uno y comenzar a usarlo. Vamos a una última pausa, nos hemos pasado un poquito con el tiempo y al final volvemos con las palabras finales. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de esta lección. La verdad es que es bastante amplio. Lo importante es que uno ve cómo Dios en su misericordia nos da dones, nos capacita, nos fortalece, nos ayuda a desarrollar estos dones para que nosotros nos sintamos útiles en la iglesia y al mismo tiempo para que edifiquemos y ayudemos al cuerpo de Cristo. Queridos amigos, Samuel, Renzo, conclusiones, por favor. Miren, cada uno tenemos una obra que hacer. Todos somos importantes y debemos trabajar para el Señor. Busque su don, identifique, sirva a Dios con todo lo que tiene y Dios va a bendecir su vida abundantemente. Yo quiero desafiar a usted que me está viendo, que está escuchando este tema. Yo quiero desafiarlo a que usted coloque al servicio de Dios sus dones. Y si usted todavía no sabe cómo servir a Dios, pregúntele a Dios en oración: Señor,
cuál de las cosas que me gusta hacer lo puedo poner o cómo puedes utilizarlo a tu servicio. Así que yo te invito a que tú puedas colocarte en sus manos y que Dios te pueda utilizar. Y como decía Pastor Samuel, Dios te va a bendecir mucho, en gran manera, pero así también puede hacer de ti un instrumento poderoso para la obra del Evangelio. Que Dios te bendiga. Amén. Concluyo leyendo 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, los dones. Dios nos está dando, como Él quiere significa conforme a la voluntad de Dios, es lo que nosotros podemos recibir, no es un capricho, sino más bien es nuestra capacidad de poder ejercer ese ministerio. Identifiquemos aquello, si ya lo tenemos identificado el don, usémoslo para que el Señor lo pueda desarrollar más aún y nos sentiremos útiles en la obra del Señor. Si todavía crees que no hay un don identificado, entiende que el Señor no ha dejado a ninguno sin don. Todos hemos recibido algún don. Pídale al Señor o pídele al Señor que te ayude a identificar y comienza a usarlo, y ahí podremos nosotros ser parte de ese cuerpo de Cristo con diversos miembros, pero todos ellos importantes y al mismo tiempo útiles en el servicio del Señor. Que el Señor te bendiga, te guíe en esta jornada.